Saludos suscriptores, ¿cómo está? Espero que bien, bastante bien. Hoy hablaré sobre los personajes que derrotaron a Batman y mucha gente dice que si se le da el suficiente tiempo y los recursos a Batman puede derrotar a cualquiera. Pero hay que ser claros, Batman no siempre tiene el tiempo para planificar o tener a manos los recursos que necesita, y por lo tanto Batman en ocasiones, apenas sale invicto en su carrera lucha contra el crimen. Hay personajes dentro de DC, tanto héroes como villanos, que han quebrado o destrozado al Caballero de la Noche, física o moralmente, o en ocasiones, hasta ambas, incluso hay verificaciones de ello. Espero que disfrutes mucho este video. Los personajes que derrotaron a Batman. El puesto número 1, Superman. Si bien, está muy presente para muchas personas, especialmente hoy en día el estigma de que Batman ha vencido a Superman, ya sea por el cómic de Frank Miller titulado Dark Knight Returns, algunos cómics canon o no canon, o la reciente película de Batman vs Superman dirigida por Zack Snyder, Superman no siempre ha estado en la cima de su juego. De todas formas, y directo al grano, cuando Superman es controlado por la mente por Lord Maxwell en Sacrifice, Superman comienza a ver a sus amigos como sus enemigos, y cuando ve con sus ojos que Brainiac está atacando a Lois, literalmente lo destroza. Solo se detiene cuando descubre que accidentalmente había estado destrozando a Batman a golpes todo ese tiempo. Como era de esperarse, Batman va a parar al hospital. Bueno, como muchos fans del Hombre de Acero, se quejan del papel que tiene Superman y cómo se desenvuelven las cosas en Dark Knight Returns, así que vamos a ser justos, y hacer mención de lo que sucede en el cómic de Injustice, Gotham. Después de que el equipo de Batman falló en detener a Superman, el Capitán Atom explotó en el espacio y Green Arrow murió literalmente destrozado a manos de Superman. Vemos al Hombre de Acero cegado por la rabia y la ira, culpando a Bruce de lo ocurrido, puesto que Wonder Woman quedó muy mal parada durante la explosión y en coma, ni siquiera sus propios padres, ambos, John Kent y Jor-El, logran hacerlo entrar en razón, teniendo el primero una flecha clavada en el hombro, prácticamente desangrándose frente a él. En la Baticueva, Batman intenta analizar la pastilla que otorga poderes a quien la tome, recibiendo un extraño mensaje de advertencia, donde Superman está cerca y no dudará en eliminarlo. Además de los guiños obvios a otras obras como The Dark Knight Returns y Knightfall que son muy notables. Superman le rompe la espalda a Batman y lo deja caer al suelo. El Hombre de Acero se da la vuelta, diciéndole que lo ha puesto fuera de circulación como al resto de monstruos de Gotham. Increíblemente, Batman sigue consciente y trata de incorporarse pese a tener dos vértebras partidas. Superman le dice que no lo haga y le pone el pie encima, diciéndole que ya no puede pelear contra él. Bruce sería torturado, hasta que Alfred Pennyworth llega a su rescate. Nota: hay que tomar en cuenta, que tanto Dark Knight Returns así como Injustice Gotham se desenvuelven en un universo alternativo en el que todo transcurre de una forma diferente al canon oficial. Muy independiente de la polémica que si gana Batman o Superman, el principal trabajo de los escritores es desarrollar un buen argumento, para hacer buenas historias. En el puesto número 2, Bane. Debido a la mala adaptación de la película de Batman a cargo de Schumacher, hubo un tiempo en que mucha gente que no acostumbraba a leer cómics, pensó que Bane era solo un villano que se medía a través de pura fuerza bruta, gracias al veneno que aumenta su fuerza física, pero luego con la trilogía de Batman a cargo del director Christopher Nolan y el internet, se comprobó que Bane fue quien le rompió la espalda al Caballero de la Noche y dejar fuera de combate al Justiciero enmascarado. Batman. Knightfall es de esas historias que se deben tener a la mano, cuando se hace mención del Caballero Oscuro, sí o sí. La eminencia de este arco argumental abrió la boca de muchos, en señal de asombro hasta el día de hoy. Esta magnífica historia, centrada en la caída del murciélago, de la mano de un mercenario que lo superó física y mentalmente. Bane consiguió nombrarse rey de Peña Duro, haciéndose respetar y temer por el resto de los presos. Esto hizo que los guardias lo contemplasen como el perfecto sujeto para un experimento cuyo resultado con los demás presos había sido fatídico. Se le proporcionó la droga denominada Venom, una droga que multiplicó la capacidad muscular de Bane y, como cualquier otra droga, lo volvió adicto, haciendo que cada 12 horas Bane se la bombeara directamente al cerebro. Una vez ya preparado física y psíquicamente, Bane decidió que era el momento de enfrentarse al dueño y señor de Gotham, escapándose de Peña Duro junto a sus compañeros Trog, Zombie y Beat.
Al descubrir la identidad del murciélago, el plan de Bane en la saga Knightfall era simple: hacer que escaparan todos los internos de Arkham Asylum, para dejar a Batman que tratará de lidiar con todos ellos, y luego, una vez que estuviera agotado, aparecer sorpresivamente en la mansión Wayne y quebrarlo de una vez. En esta primera batalla entre los dos, Bane está en control total de la situación, jugando con el Caballero de la Noche y humillarlo física y emocionalmente, solo para al final quebrar la espalda de Batman con la rodilla, romperlo, y poner Batman fuera de circulación. Con el murciélago roto y sin nadie que se lo impidiera, Bane se autoproclamó como el nuevo gobernante de Gotham. En el puesto número 3. Deathstroke. Aparte de Bane, Deathstroke también le había dado su buena sacudida a Batman. El mercenario que sirviera de inspiración para Deadpool derrotó a Batman en Deathstroke 8 y 9, 1991. Bueno, muchos catalogan a Deathstroke por ser esencialmente el Capitán América del universo DC. Pero ok, de acuerdo, no se congeló en hielo durante décadas, y no era un tipo debilucho de 50 libras para empezar, pero el resto es el mismo. Cuando el ejército descubrió que tenían al soldado más inteligente, más rápido, y el luchador más fuerte en el planeta, experimentaron con Slade Wilson para convertirlo en un super soldado, dándole atributos mejorados. Ya que fue usado desde muy joven para un experimento que tenía como misión convertirlo en un super soldado. Claro, Slade Wilson no tiene código moral alguno que lo reprima, por lo que no se le cataloga como superhéroe. Así, mientras que Batman puede ser el pináculo de la forma física humana, Deathstroke es, inequívocamente, mejor. Esta se comprueba cuando Deathstroke se enfrenta a Batman. Aunque pudiera parecer no tan atemorizante después de que Batman ya enfrentó a Superman, hay que recordar que este mercenario ya ha vencido a varios miembros de la Liga de la Justicia en los cómics, incluyendo al mismísimo Batman, a quien derrotó en la saga City of Assassins, publicada a inicios de 1992. Una historia de 4 partes del co-creador de Slade Wilson, Marv Wolfman, que cuenta cómo Slade se enreda con el propio detective Caballero Oscuro de Gotham City por primera vez. Batman por cualquier razón parece subestimar a Slade Wilson. Los dos se cruzan debido a un testigo bajo la protección de la mafia GCPD. Este particular enfrentamiento ocurre en el propio libro de historietas de Slade, es tratado con sinceridad. La lucha es brutal y decisiva. Algunos pueden ser capaces de argumentar que Batman estuvo tratando de razonar con Slade en un primer momento, pero al final Batman saca toda la casta de peleador y viene con ganas. Slade es, sin duda, el vencedor, pero eso no es para sugerir que Batman no puso una buena pelea para competir contra Deathstroke. Batman puede obtener elogios de fanboys por ser un pináculo que cualquier hombre normal puede lograr, un debate para otro momento, pero aquí esto trabaja en contra de él. Slade está más allá del rango normal, y hasta por encima de la perfección normal, simplemente no es suficiente. Su determinación a matar lo hace más duro para el combate, como podrán apreciar. En el puesto número 4, Prometheus. Prometeo es un villano que salió a finales de los años 90 creado por Grant Morrison, y al igual que la mayoría de los fines de los años 90 las creaciones de Grant Morrison fueron una gran idea. Prometheus es un anti-Batman, un niño criado por 2 delincuentes que fueron abatidos a tiros por la policía, inspirado en poder jurar venganza contra las fuerzas de la justicia. Se formó al igual que Batman, es rico al igual que Bruce, a través de robo, y fue brillante como Batman. En Justice League 15, lo que haces es derrotar prácticamente toda la Liga de la Justicia de forma simultánea. Con el murciélago aplastado y derrotado, específicamente con el uso de un casco especial que le da a su portador las habilidades de los 30 más grandes artistas marciales en el mundo, incluyendo a Batman, que también tenía las luces estroboscópicas en sus hombros para distraer a su oponente, también. Con Batman abajo, Prometeo solamente es detenido cuando fue golpeado por Catwoman en las partes blandas con su látigo, muy seriamente. El puesto número 5. El Depredador. Hacer una historia con personajes de naturalezas tan distintas como son Batman y Depredador puede ser muy difícil. Las posibilidades de que acabe siendo un potingue intragable son elevadas, y tanto en DC como en Dark Horse existían dudas que, por fortuna, se vieron disipadas cuando se vio el trabajo desarrollado para el primer encuentro entre ambos personajes.
El británico Dave Gibbons, co-creador de Watchmen, se encargó de escribir una historia que los hermanos Andy y Adam Kubert, hijos del legendario Joe Kubert y, por aquellos años, un par de novatos, llevaron a la parte gráfica de forma magistral. Durante 3 números, asistimos al desarrollo de una historia que bien podría haber servido para una tercera parte de Depredador en la que Batman ejerce su función de detective en un ámbito urbano y desprovisto del colorido inherente al mundo superheroico. Publicado en 1991, es un crossover entre Batman y Depredador, es un cómic un tanto fuera de lo común, ya que inicia con el Depredador llegando a Ciudad Gótica. Batman probablemente nunca ha subestimado a un enemigo tan mal como el Depredador. Este crossover es toda una joya prestigiosa para los entusiastas del mundo del cómic. Este miembro de los Yahoo se da la vuelta por Ciudad Gótica buscando rivales a los cuales masacrar. Batman se topa con uno de los rivales que quizá ha subestimado más en toda su carrera. Para ser justos, él también, probablemente, no esperaba encontrarse con un cazador de extraterrestres cuando empezó a investigar la muerte de 2 boxeadores de Gotham City, pero todavía si fuera poco. El arsenal de armas de alta tecnología del Depredador, su capacidad de recuperación después de tener un montón de chatarra caído en él, y su capacidad de ver las firmas de calor anula la capacidad de Batman a esconderse entre las sombras significó el primer encuentro entre los dos, que condujo a una sólida patada en el culo de Batman, apenas respirando pesado al final. El impuesto número 6. Spawn. Con la revista de Spawn contando con buen recibimiento en los 90s, los DeVitt pronto comenzaron a publicar ediciones especiales, y las primeras fueron sus crossovers con Batman, el legendario personaje de DC Comics. Ambos crossovers fueron lanzados como one-shots de 48 páginas, normalmente, así suelen consistir los crossovers intercompañías, con distintos equipos creativos, de hecho, uno es publicado por Image y el otro por DC, ofreciendo 2 versiones distintas de lo que sería un encuentro entre Batman y Spawn, sin que exista ninguna relación entre sí. En la versión de Image, Batman investiga una misteriosa operación que implica la construcción de robots que contienen cabezas de indigentes desaparecidos, hallando una pista de la fuente en Nueva York. Tiene un encuentro con Spawn mientras este pretendía ajusticiar a un par de malvivientes que intentaban quemar vivo a un vago, dándose una tremenda pelea entre los dos. Viéndose superado, Batman lo ataca con una bomba de gas nervioso para escabullirse y recuperarse. Más tarde, Spawn se introduce en uno de los albergues de la doctora Margaret Loeb, haciendo el hallazgo de otra vago en otro robot. Reconoce a la doctora Nadia Vladova, una científica loca que realizaba experimentos sádicos, ignorando que ella misma ha mandado llamar a Batman para dirigirlo contra él. Batman no puede vencer a Spawn hasta el punto que Spawn casi termina matando a Batman y luego lo revive. Spawn usa sus poderes para sanarlo y entrar en su mente, haciéndole comprender la maldad de esa mujer. La doctora Loeb prepara una fiesta en un barco donde reúne a personajes importantes para ponerlos bajo su control, revelando su arsenal para desatar una guerra que arrasará con mundo para reiniciar la sociedad de cero bajo su completo dominio. Batman y Spawn irrumpen y destruyen el equipo de Loeb, quien muere accidentalmente al ser empalada por un trozo del barco, pero no antes de activar un misil nuclear. Spawn teletransporta a Batman a bordo del misil para que lo desactive y logran frustrar la amenaza. A pesar de todo, Batman no aprueba el modo de proceder de Spawn y se niega a la idea de reconciliarse con el espectro del infierno, arrojándole su batarán en pleno rostro. A diferencia de lo publicado por DC, esta historia sí tiene consecuencia en el cómic de Spawn, ya que en el 21-20 en la edición Beat, vemos después que Spawn tiene que coserse una cinta de zapato para mantener unida su cara tras la rajadura que le hizo el batarán de Batman. Este look se mantiene hasta el 50. Siendo realistas, como quiera Batman no podría ganar la pelea, incluso con la preparación a tiempo. Análisis y conclusión. Batman no me disgusta, al contrario, siempre lo he encontrado como un personaje muy interesante, dependiendo el enfoque del autor en turno. Basta con echar un vistazo al catálogo de DC para darse cuenta que los cómics protagonizados por Batman o ambientados en el universo de este personaje duplican, o incluso triplican a los protagonizados por otro superhéroe, Superman. No hablemos ya de otros personajes de la editorial, como Green Lantern o la propia Wonder Woman, cosas que no son debatibles. Batman, a pesar de su entrenamiento, de sus artilugios y su habilidad como detective y arte marcialista, Bruce Wayne tiene las limitaciones propias de lo que es ser un ser humano.
De un tiempo a la actualidad, muchos fanáticos de Batman piensan que es un personaje que puede con todo, siendo casi divino y que todo lo puede, cuando no siempre es así. Actualmente, muchos lo comparan con Iron Man, con la clara diferencia de que Tony Stark crea su propia tecnología, mientras que Batman necesita un equipo de ingenieros para que diseñe todos sus aparatos. Como todo humano, al carecer de poderes, también tiene limitaciones, aunque muchos le adjudiquen que ha salido victorioso en enfrentamientos contra dioses o alienígenas. Pero Batman sigue siendo humano, y como tal comete errores de vez en cuando, dista mucho de ser un personaje perfecto, de ahí a que sea más fácil identificarse con este personaje, que al resto del elenco de DC, pero siempre busca una solución al conflicto. No hay duda de que Batman es un gran estratega, no se pone eso en tela de juicio, pero para poder crear sus estrategias siempre necesita tiempo e información de lo que tendrá como objetivo. Es por ello que otros personajes, ya sean héroes o villanos, lo han podido derrotar, ya que improvisar en el momento no es tan efectivo para él, si no tiene conocimiento de a qué o a quién se enfrenta. Hasta finales de los 80s, fueron muy contadas las ocasiones que se podía ver al hombre murciélago caer en batalla, no fue sino hasta la saga de Batman Knight Fall pudieran ser testigos de una de las más grandes caídas de Batman a nivel público. Más allá del mito y el icono de este superhéroe, la realidad es que Batman no siempre suele vencer a sus enemigos a la primera y ha estado al borde de la muerte, o derrotado, por lo que no es raro que tenga que recibir apoyo o ser salvado por terceros. No hay que hacer mucho análisis en este sentido. Mucho se puede especular de la gran inteligencia del Guardián de Ciudad Gótica, pero eso no lo convierte en un personaje que haya salido ileso o invicto en sus enfrentamientos, y haya sido derrotado. Más de un personaje, sea héroe o villano, le ha logrado plantarle la cara, ya sea en enfrentamientos directos o por medio de estrategias más complejas y elaboradas. Bueno, aquí me despido y gracias por ver este video.